Eso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Hola, bienvenidos, muy buenos días. Aquí comienza Medellín Ciudad Saludable. Recuerden que este programa, además de la señal de Telemedellín, la que está con los cables operadores o la señal de aire, pues también se puede apreciar, se puede disfrutar en www.telemedellin.tv para que le cuenten a todo el mundo, no importa dónde esté, si tiene acceso a internet, www.telemedellin.tv, y ahí pueden ver Medellín Ciudad Saludable y toda la programación de Telemedellín. Y recuerden además que es un asunto en el que insisto todos los días, que hay un mecanismo que es muy fácil para participar y para disfrutar y aprovechar de este consultorio de todos los días. Es la línea telefónica 441-2100. Doctora Beatriz, bienvenida y muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Felipe. Buenos días para todos. Jueves 28 de febrero, este mes ya se acabó. Hasta el Papa se fue, que se va hoy. Ya renunció. Se acabó el segundo mes del año, pero todavía nos quedan 10 mesecitos para planearlos, disfrutarlos y sobre todo para que juntos acá en esta señal de todos los días a las 11 de la mañana sigamos construyendo estilos de vida saludable. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, Felipe. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Bueno, doctora Beatriz, amigos televidentes, hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todos, y uno no puede decir siquiera que indirectamente. Es un tema que nos compete directamente y que nos involucra y del que muchas veces no somos conscientes. Vamos a hablar de contaminación del ambiente, la contaminación ambiental. Y uno podría decir, doctora Beatriz, que el tema, que es bastante amplio, hoy tan solo haremos énfasis en elementos de prevención porque, repito, es un tema bastante amplio, con mucha teoría, con muchos enfoques, con muchos énfasis, pero nos vamos a centrar en la prevención y vamos a alcanzar a tocar dos elementos que son fundamentales. La contaminación ambiental la podemos subdividir en la contaminación del aire, pero también la contaminación sonora o la que se produce por exceso de ruido. Si hablamos de ese segundo elemento, doctora Beatriz, exceso de ruido, los efectos nocivos en la salud del ruido, pues ¿de qué podemos hablar o qué elementos son importantes tener en cuenta? Precisamente, Felipe, como tú lo dices, es la contaminación auditiva de acuerdo al número de decibeles en el que se midan, al cual está expuesto el oído del ser humano y de los seres vivos, puede producir desde una fatiga y molestias hasta la pérdida total de la audición, o sea, la sordera. Y esto se mide por decibeles, principalmente estos decibeles que producen este daño son los altos y van desde 75, que ya empieza a ser dañino para el oído, para la audición, hasta 120 decibeles, que ya produce una sintomatología, un dolor y una sordera. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el límite máximo al cual deberíamos exponer la audición sería de 65 decibeles. Entonces, la idea y a través de nuestro programa es precisamente prevenir enfermedades que se puedan presentar por esta contaminación auditiva y además promover la salud. Incluso la Organización Mundial de la Salud va un poco más allá y dice que un límite soportable de audición va hasta los 50 decibeles. Y si nos ponemos en la tarea, por ejemplo, de revisar la cantidad de decibeles que, por ejemplo, produce el tráfico vehicular, las industrias que están en zona urbana, bueno, daremos las discotecas, los eventos masivos, los conciertos al aire libre o en recinto cerrado, pues por ahí pasó hace rato, es decir, estamos sometidos a un riesgo altísimo de daño en nuestra capacidad de escucha, de audición, producto de esa contaminación sonora o contaminación por ruido. Y es un asunto, doctora Beatriz y amigos televidentes, que no solo afecta en lo físico, por ese deterioro del cual es clarísimo y de eso estamos hablando, sino también en lo psicológico, en el estado de ánimo. Uno ve personas muy alteradas, cierto tipo de conductores, los de servicio público, por ejemplo, que están sometidos, además del estrés y de la cosa, al ruido del tráfico, pues son personas que son como aceleradas, como agresivas, y nos ocurre frecuentemente y no entendemos muchas veces por qué. Pues allí hay una respuesta precisamente para ese tema. Efectos físicos, pero efectos psicológicos. Ahora, doctora Beatriz, si hablamos de contaminación del aire, elementos importantes. Felipe, sí, tanto la contaminación del aire como la contaminación auditiva, pues se va a ver más afectada y se ha aumentado en los últimos años precisamente cada vez
con el crecimiento de las ciudades, con el transporte, con las discotecas, como usted decía, por muchas razones, por las mismas industrias. Entonces hay una contaminación, además por muchas partículas. Es importante hablar de ese material particulado como el humo, el hollín, todo lo que depende de estos lugares que acabamos de mencionar y además del transporte. Entonces van a hacer un impacto a producir un impacto muy importante en la salud de las personas, de los hombres, de las mujeres, de los seres vivos. Y por ejemplo, en el caso de nosotros, pues entonces cada vez vemos más enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, enfermedades pulmonares, enfermedades de toda índole que están relacionadas precisamente con esa contaminación, no solamente auditiva, sino del aire. También es importante tener en cuenta, y usted lo acaba de mencionar, es un elemento muy importante, y es precisamente que no solo a nivel físico nos enfermamos también a nivel mental, a nivel psicológico. Muchas veces el estrés, que es una problemática muy común en nuestros días y en nuestros pacientes, es precisamente producida por este tipo de contaminación. Entonces hay una relación muy estrecha y se pueden presentar, como decía, diversas molestias como dolores de cabeza, malestar general, aumento de la presión sanguínea, trastornos del sueño, fatiga, en fin, infinidad de síntomas que se comunican o se relacionan con este tipo de contaminación. Cuando hablamos de un aire contaminado nos estamos refiriendo específicamente a un aire que tiene algunas sustancias, algunas partículas que afectan su calidad. Y si nos vamos a buscar los generadores de esa contaminación, que realmente son muchos, uno puede destacar pues el humo que producen los vehículos, el humo de las chimeneas de la parte industrial en zonas urbanas y rurales, también la quema de basuras es un efecto altamente contaminante, los incendios forestales, los polvos industriales. En el aire muchas veces está suspendido cemento, yeso, concentrados minerales, y aunque no es nuestro caso, es muy común en Europa, especialmente en la zona del Mediterráneo, una alta contaminación producto de las erupciones volcánicas, que este año, el comienzo y el año pasado especialmente, tuvimos casos muy importantes en Europa, y una erupción volcánica pues afecta el ambiente en todo el planeta. Así es, Felipe, le damos la bienvenida desde San Antonio de Prado a Nelcy Bolívar. Buenos días. Sí, muy buenos días, los felicito por el programa, muchas gracias. Muchas gracias a ti, adelante. Mira, niña, yo le quiero hacer una preguntita, si usted me hace un favor, que es que tengo una rinitis muy avanzada desde hace por ahí 10 años más o menos, pero a raíz de eso me pican mucho los oídos y de día, de noche me tengo que estar metiendo copitos así entre los oídos. Eso es malo, me puedo perder la audición, siempre me han dicho que eso de pronto con el tiempo puedo quedar sorda, sí. Sí, Nelcy, efectivamente, y me encanta que tú lo hayas dicho, que seas consciente de eso. La idea es no meterte ningún objeto, no solamente las personas utilizan copitos, sino las llaves, los lapiceros, bueno, y todo lo que se encuentran, y con eso se rascan sus oídos, y es muy dañino porque tú no puedes medir ni la presión de tu mano, ni la distancia, ni la fuerza con que lo haces, y puedes reventar y dañar, perforar la membrana timpánica y quedarte sorda. Yo lo que te recomiendo es que consultes al médico, que te revisen, posiblemente es que estés desarrollando, se esté formando un tapón de cerumen. Entonces este tapón de cerumen se maneja primero con unas goticas para aflojarlo, y luego, si no ha salido en su totalidad, pues entonces se hace un lavado de oído. Pero además ese lavado de oído debe hacerse por una persona experta, porque si no, también puedes tener daños irreversibles. Es un tema, doctora Beatriz, que vamos a desarrollar el próximo lunes 4 de marzo para que estén muy atentos, y específicamente nos vamos a concentrar en ese asunto. Como Nelly, usted también puede participar, 441-2100. Déjeme hacer, doctora Beatriz, un paréntesis bien especial, un capítulo bien especial para este tema de la contaminación del aire con el tema del humo del cigarrillo, especialmente las afectaciones negativas en la salud de las personas no fumadoras, porque el que decide fumar está asumiendo él voluntariamente, libremente, ese riesgo, con todas las implicaciones. Aquí ya en varios programas lo hemos desarrollado, pero sí es muy lamentable que por culpa de los fumadores, los que no somos fumadores, o es decir, los fumadores pasivos, resultemos altamente afectados, con unos porcentajes que son bastante serios. Mire, estaba revisando las estadísticas, y exponerse al humo del tabaco de las personas que fuman aumenta en un 30% el riesgo de enfermar o de morir por cáncer en el no fumador, y entre un 25 y 30% de morir por causas cardiovasculares. Y ese es un asunto complicado, además porque para el tema del ambiente, pues fumar en recintos cerrados, que está prohibido por la normatividad colombiana,
pero todavía en muchos lugares lo aceptan, lo acolitan, pues está teniendo enormes dificultades en la salud pública también. Así es, Felipe, y el llamado desde nuestro programa Medellín Ciudad Saludable es precisamente para que todos, después de escuchar todo esto y todas las campañas que desde hace mucho tiempo se hacen, pues tengamos una conciencia más clara frente a esta problemática. Y además es porque se trata de corresponsabilidad, no solamente las personas, como decíamos, que manejan buses, que están en las industrias, sino nosotros mismos desde nuestra casa, con el volumen del equipo, bueno, en fin, todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos y de cuidar a los otros. Los aparatos tecnológicos, ahora está muy de moda utilizar los audífonos para escuchar música en los tiempos de descanso, todos esos asuntos pues van generando este daño en la salud y como lo decía y lo explicaba muy bien la doctora Beatriz, no solo en lo físico, sino también en lo emocional, en lo mental. Antes de ver un informe que nos habla precisamente de contaminación en el aire, de contaminación ambiental, quiero hacerles un anuncio. Mañana, doctora Beatriz, a las 9 de la mañana es la instalación de las primeras sesiones ordinarias del Consejo de Medellín y eso se va hasta las 12, 1 de la tarde normalmente. ¿Eso qué significa? Que mañana Medellín Ciudad Saludable no estará en la mañana, a las 11 de la mañana, sino a las 3 de la tarde. Entonces mañana no nos esperen, a las 11 de la mañana estaremos transmitiendo desde el Consejo las sesiones ordinarias, la instalación y la rendición de cuentas del alcalde Gaviria, sino en directo a las 3 de la tarde desde el Parque Biblioteca España. Pero usted mañana tiene clase a las 2 de la tarde, doctora Beatriz, ¿cierto? Sí, Felipe. Usted no nos va a poder acompañar. Yo creo. Vamos a ver qué puedo hacer. Vaya, mueva. Pero muchachos, corazón, tienen libres mañana, tranquilos, yo les doy permiso. De corazón voy a estar con todos ustedes. No, dígales que yo les di permiso y que tranquilos, y para que usted vaya al programa. Perfecto. Muy bien. Me los llevo para el programa. Ese era el parroquial de hoy. Mañana a las 3 de la tarde en directo desde el Parque Biblioteca España. Veamos entonces un informe que preparamos para hablar del tema de la contaminación del aire y de esta manera avanzar un poco más en lo que ya les planteamos y el tema que vamos a desarrollar a continuación con la invitada. Cuando hablamos de calidad del aire, hablamos de todos los compuestos y todos los gases que están en el aire, ¿cierto? Que a veces unos están en mayor concentración que otros y cuando hay una mayor concentración es cuando hay una afectación o hay una contaminación. El área metropolitana cuenta con una red de monitoreo de calidad del aire conformada por 23 estaciones de monitoreo en todo el Valle de Aburrá. En ellas medimos parámetros como ozono, PM2.5, monóxidos de carbono y muchos otros contaminantes que encontramos en la atmósfera. En el Valle de Aburrá, en los estudios que hemos desarrollado en la entidad, encontramos que el material particulado PM2.5, que son las partículas más pequeñas, las que llegan hasta el torrente sanguíneo y ocasionan problemas en la salud de las personas. Y el ozono son los contaminantes que en la mayoría de estaciones que tenemos en la red de monitoreo de calidad del aire superan la norma, entonces superan las concentraciones. Es muy importante el aporte del ciudadano en el tema de aire y de ruido. Gran porcentaje de eso es un tema de cultura y de educación ciudadana. Entonces digamos que en el tema de aire los consejos van enfocados más que todo al uso del vehículo, ¿cierto? Que las personas que van a utilizar un vehículo traten de compartir el carro o el vehículo para que salgan vehículos de circulación, que hagan un mantenimiento correctivo y preventivo a los vehículos para que no se generen emisiones, pues los mismos que los vehículos de transporte público, que utilicen medios alternativos para transportarse, la bicicleta, caminar, utilizar el transporte público, todo el sistema integrado de transporte.
Noticias Telemedellín y estamos cerca de usted. Con una mayor inmediatez, un análisis completo. Mostrando lo que pasa en Medellín y el Valle de la Burra. Porque en Noticias Telemedellín, todos somos la noticia, todos somos la ciudad. Seguimos siendo la voz, acá cabemos todos. Conocerás el arte que han dejado aparte en mil maneras y modos. Nodos, somos muchos, somos la expresión justa que se ajusta a lo que escuchas, lo que escucho. Sin prejuicio, siempre vamos más allá, el mayor beneficio. Escuela es todo lo que hay bajo el sol. Y en esta ciudad hay mucho para aprender. Capicúa, ciudad de escuela. Hoy hablamos en Medellín Ciudad Saludable de contaminación ambiental y les decíamos desde el comienzo, pues hacemos una partición del tema que, repito, es muy grande para hablar de contaminación del aire específicamente, por un lado, y por el otro de la contaminación por ruido, la contaminación sonora y el daño que en el sistema auditivo se causa. Pues de hecho ya está con nosotros para ayudarnos específicamente con ese tema la doctora Gloria Lucía Saldarriaga, para saludar a la mamá también de la doctora, que es fonoaudióloga, especializada en audiología y en salud ocupacional. Doctora Saldarriaga, bienvenida, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Las preguntas que tengan para esta fonoaudióloga, nuestra especialista de hoy, pues todas son bienvenidas. 441-2100, desde el comienzo se me olvidó recordarles, como lo hago todos los días, que también pueden participar en Twitter y en Facebook, @saludmedellín en Twitter, Medellín Ciudad Saludable en Facebook. ¿Tenemos llamada? Sí, hay una llamada, le damos la bienvenida desde Belén a Elkin Pineda. Buenos días. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Adelante, don Elkin. Doctora, tengo una inquietud. Adelante. Yo tuve un accidente automovilístico y quedé con un problema de hipoacusia neurosensorial bilateral profunda. Sí, señor, lo estamos escuchando. Y tengo en este momento una resonancia donde me dice una conclusión. Arteria vertebral derecha dolicoectásica que contacta el nervio vestibular ipsilateral en porción cisternal en la protuberancia. ¿Eso qué significa? Don Elkin, ¿ya? Gracias, doctora Saldarriaga. Pues nos leyó el resultado completo del... Sí, está muy bien, don Elkin, mil gracias. Ahí entramos a un tema que tiene que ver más desde el punto de vista neurológico, en este caso, que está ocasionando un efecto auditivo, que es en ese momento lo que es la pérdida auditiva como tal, pero simplemente estamos hablando de un tumor, que hay un compromiso posiblemente en la parte vestibular, posiblemente tenga mareo, además de la pérdida auditiva, y está enfocada directamente con los centros auditivos que están en el cerebro. Pero ya determinar exactamente habría que mirar, claro. Eso sería más a nivel de otoneurología o neurología directamente. 441-2100 para que hagan sus preguntas. Hoy hablamos de contaminación ambiental y en esta primera parte nos enfocamos específicamente en la contaminación sonora o auditiva. Doctora Saldarriaga, estamos muy expuestos
los seres humanos a contaminación por ruido? Hoy es una realidad. Es que muchas veces no nos percatamos realmente de eso, pero estamos muy expuestos, tenemos muchos riesgos. Demasiados riesgos. Estamos asumiendo una vida en donde el ruido es desde que amanece hasta que anochece y muchas veces mucho más allá. En las noches se generan ruidos, todo el tiempo es con ruido. La voz hace parte del ambiente de ruido porque juega con los sonidos que hay y la música, deportes, otras actividades extras hacen que el ruido vaya formando parte muy al comienzo como muy natural y se van volviendo muy parte de nosotros, pero no nos percatamos de una pérdida auditiva hasta que ya nos llevamos mucho tiempo de estar asumiendo ciertas cotidianidades que nos van llevando a tener esa pérdida auditiva y solo se van a manifestar a lo largo de un trayecto de vida donde la gente tiene que comenzar a repetir lo que nos dice o nosotros a pedirles que nos repitan, porque es que se va volviendo una cosa inmanejable. Muchas veces es tan lento los procesos que no nos percatamos de esa situación. Bueno, le damos la bienvenida desde Caldas a Rubén Higuita. Buenos días. Buenos días, para felicitarlos por el programa y a la doctora para una inquietud. Claro que sí, don Rubén, Sí. adelante. Lo que pasa es que yo tengo silicosis y medio tuberculosis, tengo lupus. El cuadro mío pues es me mantengo muy enfermo. Yo me monto en un carro y soy aficiado de todo. En el empleo también me mantengo muy enfermo. La enfermedad me la calificaron de laboral. Y yo quiero pues que me diga a ver qué puedo hacer para mejorar este cuadro que mantengo. Y muchas gracias. De nuevo los felicito. Muchas gracias por llamar. Doctora Saldarriaga. Bueno, ahí hay varias desencadenantes sistémicos que hay que manejar, algunos muy independientes. Es muy difícil de pronto la parte de manejo de vértigo o de mareo que se está manejando, que tiendo a entender que al ir en carro se marea. La idea es en lo posible hacerlo al lado de la ventana, someterse de pronto a una serie de terapias o ejercicios para ayudar a manejar y controlar ese vértigo que es manejable, es trabajable con terapia vestibular y ya los otros sistemas tocaría manejarlos de acuerdo a las distintas especialidades. No se tocó de pronto el tema de la parte auditiva, que la tuberculosis, el tratamiento de la tuberculosis tiende en muchos casos a ocasionar una pérdida auditiva que ahí sería manejable con audífono. ¿Hay otras enfermedades que afectan también todo el sistema auditivo de las personas, además de lo que usted está comentando? Básicamente, enfermedades que tienen que ver con corazón, pulmón, riñón. Los tratamientos son muy agresivos porque las enfermedades son severas, la gran mayoría de los casos, y estos medicamentos tienden a dañar audición. Entonces es muy importante estarla vigilando, sobre todo en esos casos precisamente. Pueden participar en redes sociales, en Twitter y en Facebook. Por aquí en el Twitter está David Patiño. Estaba interactuando con él. Finalmente lo que me dice es que, dice David, nuestra Junta de Acción Comunal está pendiente a realizar una jornada ambiental. Esta parte de la limpieza de nuestra comunidad también desea realizar fumigación y otras cosas que ayuden. ¿Cómo realizamos contacto para que nos apoyen? Gracias, David. Lo primero, gracias a usted por escribirnos vía Facebook. Recuerden, en Facebook Medellín Ciudad Saludable, en Twitter @Salud Medellín, y revisaremos, le enviaremos el contacto a nuestros compañeros de la Secretaría de Salud para que ellos miren de qué manera se pueden apoyar estas iniciativas comunitarias que lo que buscan es, como lo plantea David Patiño, precisamente, pues mejorar las condiciones ambientales, que es el tema de un poco lo que estamos hablando hoy en Medellín Ciudad Saludable. Muy bien, para que hablemos específicamente del tema de la contaminación auditiva, hagamos un énfasis en el asunto de la prevención. Identifiquemos algunos riesgos, pero también qué debemos hacer para evitar los daños cuando estamos sometidos a altos niveles de ruido. Cuando se mezclan diferentes sonidos
a una intensidad fuerte que ya tenga la capacidad de producir daño auditivo, aunque en algunas intensidades que no lo son tan fuertes tienen la posibilidad de causar alteración en las personas. En la ciudad de Medellín tenemos puntos bastante ruidosos, situados especialmente en el centro de la ciudad. El punto de la avenida Oriental con la playa ha tenido picos de 90 decibeles hacia mediodía. Estos picos de volumen se incrementan obviamente en la medida en que haya tránsito vehicular pesado, que aparte de la posibilidad de que la persona vaya adquiriendo factores que lo hagan predisponente a una pérdida auditiva, también tiene que ver la fatiga, el cansancio, la irritabilidad de los conductores que están transitando por una calle tan ruidosa. Se ha asociado también la presencia del ruido a alteraciones gástricas, a alteraciones intestinales, a alteraciones emocionales, diferentes tipos de alteración que van a depender también del estado emocional y psicológico de la persona. Es importante que todos nos realicemos exámenes periódicamente. La pérdida auditiva se puede detectar. Un examen de audiometría es muy sencillo, económico y nos va a dar esa información. También es importante enseñarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes que es muy importante hacer prevención desde ya, porque la pérdida auditiva por ruido se produce durante muchos años, es una pérdida progresiva, no tiene recuperación. En el momento en que se empieza a presentar no vamos a tener forma de devolvernos, la única manera de controlarla es a través de la prevención. Hoy en Medellín Ciudad Saludable hablamos sobre la contaminación ambiental y sonora. Nos acompaña la fonoaudióloga Gloria Saldarriaga y les recuerdo nuestra línea para que participen 441-2100. Le damos la bienvenida desde Sabaneta a Margarita Cortés. Buenos días. Buenos días. Adelante. La pregunta mía es que mi papá empezó se sentía muy sordo. Luego le mandaron unas gotas. Ya de eso han pasado 20 días. La semana pasada, el miércoles, le salió una cantidad de cera que era impresionante. Se la retiramos. Y esta semana ha tenido el oído muy inflamado, que ya se le ve hasta la oreja, como el lóbulo de la oreja muy hinchado. Y él dice que se siente muy sordo. ¿Eso qué puede ser? O ya que tiene que hacer. Él dice que si de pronto un lavado, pero el médico no le manda el lavado. Yo tengo una pregunta, Margarita. Tú ahorita decías que después de las goticas se le limpió el oído. ¿Quién realizó ese procedimiento? ¿El médico o ustedes en la casa? No, el médico quitó las gotas. Sí. Y como a las 2 semanas la cera le salió, que se le veía pues afuera en la oreja. Entonces el mismo suavecito con los copitos se la retiró, no profundo. Perfecto. Muy bien, Margarita, gracias por llamar. Ahí yo creo que tendríamos varias cosas. La primera es que las gotas en parte ayudan a sacar la cera, pero hay parte de esa cera que se queda dentro del conducto auditivo, no vemos el conducto, es muy difícil sacarla. El aplicador en este caso, y en la gran mayoría de los casos, menos mal lo tocaron porque no fue diseñado para la limpieza de los oídos. Eso es lo más lesivo que hay, no solo porque antes forma tapones, sino que puede causar laceraciones a nivel del conducto. Lo ideal es que nadie utilice los copitos o los aplicadores. Una limpieza es simplemente con el codo, como dicen los médicos, de una manera muy coloquial, y es no se metan copitos. Con respecto a las gotas, hay personas que le hacen alergia al producto cuando ya lo han usado mucho tiempo. Dicen que la señora comenta que lo ha usado ya por 2 semanas. Lo ideal es que acuda nuevamente al médico, suspenda en este momento las gotas. Si es necesario que se le saque la cera, hay que sacarla, y luego habría que hacer exámenes para poder determinar realmente cuánto está oyendo, hacer una audiometría como mínimo, una logoaudiometría y una impedanciometría.
Doctora Saldarriaga, yo quiero insistir en un asunto que veíamos ahora en este segundo informe que estábamos tocando específicamente el asunto de prevención. ¿Se puede recuperar agudeza y capacidad auditiva después de pérdida o pérdida ya no hay nada que hacer? Cuando es por ruido, desgraciadamente no hay nada que hacer. La contaminación da un daño a nivel neurosensorial. Al ser neurosensorial, las estructuras tanto a nivel del nervio o del oído interno como tal ya están deterioradas. Esa parte no tenemos recuperación, a no ser con una ayuda auditiva, llámese audífono o implante coclear, en casos ya extremos donde ya no tenemos nada de audición, pero no tiene recuperación. En casos de otras enfermedades que son la otitis, un colesteatoma o una autoesclerosis, luego de un tratamiento médico o quirúrgico vuelve a recuperar audición. Nos llama desde San Javier Elizabeth Criado. Buenos días. Muy buenos días. Adelante. Sí, doctora, yo era para preguntar. Yo tengo 18 años y últimamente estoy sufriendo de unos dolores, pues como de un fastidito en los oídos, ¿sí me entiende? Sí, claro. Entonces, yo le quería preguntar cómo se puede prevenir eso. Pues, yo ya lo tengo y fui al médico y me mandó unas gotas y dice que es normal, pero eso persiste, ¿sí me entiende? ¿Desde cuándo lo tienes, Elizabeth? Hace aproximadamente 3 meses. ¿Y desde cuándo estás utilizando las goticas? Desde ese mismo tiempo, doctora. ¿Llevas 3 meses sin parar con las gotas? Sí, señora. ¿Has percibido mejoría o continúas igual o por periodos sí mejoras y luego regresa esa piquiña? Bueno, sí, es una piquiña, pero no ha cesado. Yo me estoy echando las gotas y todavía persiste, así que ya me estoy preocupando. Bueno, Elizabeth, mira, es un poquito difícil, te recuerdo lo que le respondimos a la televidente anterior, y es que cuando se utilizan además las gotas, no sé qué tipo de gotas, me imagino de pronto cromoglicato o glicerina carbonatada, cuando se utilizan por mucho tiempo, pues esto puede producir exacerbación de los síntomas y hacer que persista esa piquiña o prurito que tú refieres. Lo más importante es que si no has encontrado ninguna mejoría, no has percibido ninguna mejoría, vuelvas a consultar, porque no es normal que lleves tanto tiempo aplicándote las goticas y que no mejores. Entonces, para mí, para la doctora es muy difícil por este medio recomendarte algo. Lo principal es consultar, que el médico vuelva a evaluarte y defina cuál es el tratamiento a seguir. Doctora Saldarriaga. Sí, yo creería que lo ideal es que después de haber pasado tanto tiempo hay que mirar si hay otro causante que lo esté generando, permitiendo que persista durante tanto tiempo, pero lo ideal sería consultar nuevamente. 441-2100 para que participen también en Twitter, también en Facebook. Recuerden que mañana no tendremos emisión a las 11 de la mañana por la instalación de la sesión ordinaria del Consejo de Medellín. Estaremos a las 3 de la tarde en el Parque Biblioteca España, Barrio Santo Domingo. Por si alguien está en esa zona y nos quiere mañana acompañar, pues allá estaremos originando en directo a las 3 de la tarde Medellín Ciudad Saludable. Doctora Saldarriaga, ¿se necesita una alta exposición para que se afecte el sistema auditivo o, por ejemplo, una presencia en un bar, en una discoteca, una noche, 3-4 horas, ya con eso tiene uno para empezar a dañar el oído y la capacidad de escucha? Con una sola vez, una ida, normalmente sale uno como medio tonto. Después de tanto tiempo, no solamente la contaminación de ruido, sino otros contaminantes que hay en una discoteca, pero de verdad tanta exposición a ruido hace que haya una disminución transitoria, que es lo que todos hemos sentido al salir de una discoteca. Sentimos como un grillito en el oído como medio tapado, la cabeza como grande, como aturdido, como uno dice, ahí tengo como una soncerita maluca. Es como lo que normalmente se dice. Pero la continuidad de ir viernes, sábado, hay veces hasta los domingos en muchas partes, o jueves, viernes, sábado, como los universitarios, un fin de semana tras otro, va haciendo que progresivamente, con los años, esos periodos en los cuales uno al dormir recupera esa pérdida auditiva transitoria, ya se va requiriendo cada vez que sea mucho más grande. Ya 12 horas de descanso relativo de ambiente silencioso no es suficiente, entonces vamos cada vez teniendo periodos
más largos de exposición a ruido y menos periodos de latencia de silencio. Eso nos va causando con el tiempo lo que es la pérdida auditiva ya permanente, además de que hay personas que tienen una susceptibilidad más fácil a perder audición que otras. Ahí juegan papeles como la herencia, genética y otros síntomas. Le damos la bienvenida a Blanca Vélez desde Envigado. Buenos días. Buenos días. Adelante. Una doctora para preguntarle. Claro. Blanca, mérmale por favor el volumen a tu receptor, a tu televisor, nos escuchas por el teléfono para que no se nos haga ese ruidito que estamos sintiendo en este momento. Recuerda que estamos hablando de daño auditivo por esos ruidos. Mira, para preguntarle a la doctora. Adelante. Espérame, Adelante, doña Blanca. Espérame un segundito, yo lo bajo entonces. Eso. Yo lo apago más bien. Sí, para preguntarle a la doctora, me hicieron unos exámenes de los oídos, porque a toda hora soy con un ruidito en el oído izquierdo, y me dijeron de que ya era normal que por la edad, y que me tenía que aguantar ya el ruidito por todo el tiempo hasta que esté viva, y lo único que me mandó el médico fue Ginkgo biloba, el otorrino me miró. Entonces quisiera saber si es normal que siga siempre con ese ruido en el oído. Blanca, ¿qué examen le hicieron? Auditivo. Sí, ¿cuál examen? Simplemente en el consultorio, un examen con el otoscopio. Me mandaron a otro lado que me hicieran el examen. Una audiometría, ¿recuerda? Sí, señora, sí. Una audiometría. Perfecto, gracias doña Blanca. Doctora Saldarriaga. Ahí llegamos a un tema muy álgido que son los tinnitus o los acúfenos, que son los famosos pitos, chillidos, que la gente refiere como el pajarito, el grillito, toda la finca, la tengo en mi cabeza, la tengo en el oído, y es un tema arduo, muy difícil dentro del otorrino y dentro de la audiología, porque esos pitos o esos tinnitus son causados por muchísimas cosas. Algunas, aunque se dice que es la edad, pero es una degeneración que va teniendo el organismo, donde muchas veces la parte vascular, la parte de pronto de corriente nerviosa, el estrés, pérdidas auditivas, colesterol, triglicéridos, ruido al que ha sido expuesto, medicamentos que uno ha tomado a lo largo de su vida, van dejando como ciertas secuelas a nivel del organismo, son manifestadas como el tinnitus, y que sí es verdad que es muy difícil, casi imposible quitarlo. La única manera que hay ahora es hacer un tratamiento de terapia en el cual uno habitúa su organismo para tenerlo ahí, pero que ya no le moleste. Porque el tinnitus se establece con uno y es como el matrimonio, pero ese sí era para toda la vida. No es que yo me lo voy a quitar con las pastillitas de cualquier... Ojalá, mejor dicho, el que eso se invente se vuelve el más millonario del mundo. Se llena. Porque es que es un síntoma, solamente es un síntoma de un cuadro muy amplio, que es que el cerebro va transmitiendo una información que la persona sí la oye, pero que no está en el ambiente. Es como el miembro fantasma. Cuando la persona pierde un miembro, el cerebro lo sigue asumiendo como parte de él, pero ya el miembro no está. Entonces es aprender a manejarlo bajo otros parámetros. Doctora Saldarriaga, ¿qué es ruido ambiental y en qué momento ese ruido ambiental se convierte en una contaminación auditiva? Ruido ambiental es naturaleza calmada, el grillito de verdad que sonó, la luciérnaga, todo eso, todas las hojas cuando caen, eso es ruido ambiental, el ruido natural y normal, que llegado a utilizarlo con ciertos parámetros de exceso, de multitud, cuando ya somos tantos en una ciudad, ese ruido que es natural se va volviendo ruido contaminante, porque es que ya tenemos que el carro, la moto, la música, todos los agentes, muchas veces la conversación entre más de 2 o 3 personas ya se va volviendo ruido en ciertos ambientes que son muy cerrados, se va pasando de un ambiente normal o natural a un agente contaminante, porque los niveles ya superan los permisibles o porque las frecuencias que se están utilizando se están intermezclando
ya no son las normales y las naturales, y vamos haciendo unas mezclas que son dentro de la misma música. Hay quienes les dicen, pero mi hijo, usted está escuchando, es un ruido horrible, porque es que la música no necesariamente es que no le guste a la mamá. Muchas veces sí es porque no les gusta el rock o otro tipo de música. Pero si se analiza desde los vectores o desde los aspectos musicales como tal, generan unos niveles muchas veces muy superiores a los permisibles sin que causen daño cuando son escuchados como con mucho tiempo. De ahí que los Discman, la música con audífonos, pueda ser parte de esos agentes contaminantes actuales. De por sí solo no es dañino, pero si yo los estoy utilizando más de 4 horas diarias a un volumen muy fuerte, donde yo voy en el metro y a una distancia muy cercana estoy oyendo la música que el otro la está oyendo, a él le tiene que estar llegando muy fuerte en su oído. Si yo desde afuera, a una distancia más o menos de unos 70 centímetros, estoy escuchando su propia melodía, es porque él la está poniendo a un volumen muy cercana, inclusive cerca del tímpano, porque es que el audífono está ahí, pegadito en el oído. Yo quiero insistir con ese tema porque era una pregunta que tenía, y es si en los últimos años, producto de esos elementos tecnológicos, la utilización especialmente de los oídos, de los audífonos para escuchar la música, se ha incrementado el daño, especialmente en jóvenes, en niños, que son los más propensos a utilizarlos. Y van apareciendo con los piticos. Muchas veces son síntomas que aparecen antes de una pérdida auditiva. Lo que pasa es que hacemos mal uso de las cosas no son malas, las cosas no las aprendemos a manejar y nos vamos llenando de que yo soy un adolescente, soy joven, no miro cuáles son los límites del uso de las cosas, creo que soy infalible, creo que soy inacabable, entonces eso nos va ayudando a que hagamos abuso de ellas. Antes de hacer una pausa institucional, queremos invitarlos a ver un buen ejemplo de corresponsabilidad, que es una palabrita mágica que utilizamos mucho en este programa porque es la que nos invita al compromiso individual, pero también ciudadano, para mejorar nuestros entornos, específicamente aplicados en salud, que es lo que hacemos en Medellín, Ciudad Saludable. Y son muchos los espacios, aunque muchos lo descuidan, hay muchos que hacen un esfuerzo y que son conscientes del tema de la contaminación ambiental, especialmente en el asunto del aire, también del ruido, y que manejan los volúmenes adecuados. Pero hay otros con el tema, por ejemplo, del cigarrillo, que hacen un trabajo especial. Veamos uno de esos ejemplos. Mi nombre es Jenny Arcila Hurtado, soy gerente comercial de 10 Hotel Categoría Colombia. Desde la concepción, nuestros socios pensaron, fue en un hotel en armonía con el medio ambiente, que enalteciéramos los espacios de Colombia. Durante todo el recorrido del hotel van a encontrar 5 pisos que representan las regiones de Colombia, y en armonía con el medio ambiente. Entonces es por esto que el hotel es un espacio libre de humo al 100%. En ninguna de nuestras áreas se puede fumar, como son habitaciones, áreas sociales y en la terraza. A nuestros clientes les ha parecido fabulosa la idea de ser 100% libres de humo, ya que tenemos visitantes del exterior o visitantes nacionales que vienen con su familia y en descanso. Entonces por esto lo han aceptado, y también destinamos un espacio fuera del hotel para que las personas fumadoras puedan estar ahí y estar tranquilas fumando. Beneficiamos a todos nuestros visitantes porque van a encontrar un espacio libre de humo, van a tener mayor tranquilidad con sus hijos, es un espacio concebido para el bienestar de la familia y de los huéspedes. La ciudad ha entendido que su gran fortaleza es el talento humano, el emprendimiento de las personas, y que por supuesto es el conocimiento el que nos va a ayudar a derribar todas las barreras. Nuestra gente tiene muchas habilidades, pero
esas habilidades no están desarrolladas. Y ya sabemos que las habilidades no sirven para nada si no hay oportunidades. Mi nombre es Clara Inés Restrepo, directora del Jardín Botánico. El Jardín Botánico tiene varios espacios libres de humo totalmente, que son todos los espacios de restaurante, café, los salones, los auditorios, el edificio donde está toda la área administrativa, el área científica. En general todos los espacios pues, construidos son libres de humo. Pero también buscamos que en nuestro espacio verde, como pulmón verde de la ciudad, pues la gente tenga, digamos, buenas prácticas. Entonces encontramos muchísimos caminantes, muchísimas personas que vienen a hacer ejercicio en la mañana, gente que viene a disfrutar el picnic y en general se ven muy pocos fumadores. Un espacio verde debemos propender que sea libre de humo porque además estamos promoviendo los buenos hábitos de salud, dejar este tipo de hábito que genera tantas enfermedades y por supuesto unirse un poco al movimiento por una vida más saludable, por un medio ambiente más limpio, no solamente pues para cada individuo sino para el conjunto. Entonces la gente aquí esperamos cada día utilice menos el cigarrillo y también para su propia vida pues sea cada vez más sano. Botánico de Medellín, uno de esos espacios que está condicionado precisamente para mejorar las condiciones ambientales y que hay que aprovecharlo en ese sentido, como nos explicaba la directora. Sumamos a esta conversación hoy el Medellín Ciudad Saludable a Carolina Agudelo. Ella es ingeniera ambiental y es del equipo de la Unidad de Vigilancia y Control del equipo de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud de Medellín. Carolina, buenos días. Muy buenos días, Felipe. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Carolina. Les cuento que tenemos llamada desde Itagüí de la señora Gladys Quiseno. Buenos días. Buenos días. Adelante. Para felicitarlos por el programa. Muchas gracias, doña Gladys. Mira, para hacerles una preguntita, lo que pasa es que hace por ahí 4 meses yo vengo sufriendo de un dolor de cabeza y debido al dolor de cabeza me está dando mucho dolor de oído, sobre todo en el izquierdo. Y como decía la doña Blanca, la televidente anterior, la que llamó ahorita, que también tenía un sonido en el oído.
Ese mismo síntoma tengo yo. Yo fui donde el otorrino y me hicieron una audiometría y salí muy bien. El doctor dice que no tengo nada. Me mandó para donde la odontóloga a que me hicieran una placa de brucismo, porque el problema mío es la mordida. Yo necesito saber si paga ir a hacerme la plaquita, si puede ser la solución, y le agradezco mucho. Muchas gracias, doña Gladys. Doctora Saldarriaga. Resulta que el oído tiene muy malos vecinos. Toda la zona que hay cercana al oído, en cualquier momento hay una infección, hay un dolor, muchas veces se siente en el oído, pero el origen no es el oído. Es como si estamos en un apartamento, en el apartamento vecino hacen la fiesta y yo soy la que siento toda la bulla, yo no duermo y los otros pasaron delicioso. En el oído es eso mismo. La articulación queda exactamente en la entrada del oído. Al yo abrir y cerrar la boca, muchas veces hago un sobreesfuerzo, tengo cualquier problema muscular y eso se siente en el oído el dolor y puede causar muchas veces el ruido muscular, nos puede causar el sonido que vamos a tener a nivel de oído. Por lo tanto, me parecería que si esa es la motivación, la causal, debe hacerse la placa, que seguramente la va a ayudar a mejorar. 441-2100. Carolina, sigamos en esta línea que estamos hablando con la doctora Saldarriaga, que es el tema del ruido, de la contaminación por ruido. En esa materia específicamente la Secretaría de Salud y el equipo del que usted hace parte, ¿qué trabajo está haciendo en materia de control y también de prevención de esa contaminación auditiva? Bueno, realmente desde el tema de ruido, la Secretaría de Salud y el municipio de Medellín como tal empezó a actuar a partir del año 2010, cuando como producto de un conflicto de competencias negativa que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia, se le entrega al municipio la responsabilidad de vigilar y de atender, digamos, las solicitudes de la comunidad frente a las quejas de ruido a nivel intradomiciliario. Entonces, el municipio frente a esto divide la competencia y hace responsable a la Secretaría de Salud de las mediciones intradomiciliarias, con el fin de evaluar si hay afectación, si puede haber afectación o no a la salud de las personas que viven en determinada vivienda o que están expuestas a ruido por otro tipo de establecimientos. Pero eso es en lo interno. Es que me confundí en una situación. Es que el área metropolitana del Valle de la Aburrá es la autoridad ambiental en la zona urbana. El tema de la contaminación por ruido es un asunto ambiental. Entonces, ¿la competencia externa es del área, interna es del municipio? ¿Cómo funciona el asunto? Sí, mira, el área metropolitana hace dos evaluaciones. Uno es la evaluación del ruido ambiental. Y además de eso, que es, digamos, todo lo externo a lo que te referías, entonces cuando tenemos en las calles el ruido por el parque automotor, y tenemos además la emisión de ruido, entonces suponiendo un establecimiento, una fábrica, cuáles son los niveles de ruido que trascienden al exterior. Esas mediciones las realiza el área metropolitana. Pero además también las personas se ven afectadas al interior de sus viviendas y al interior de sus sitios de trabajo por el ruido generado por otras empresas, por otros establecimientos y demás factores que puedan estar generando este ruido. En esos casos específicos, cuando el ruido es al interior de algún establecimiento y cuando tenemos un perjudicado específico, es que la Secretaría de Salud realiza las mediciones. Para esto es muy importante que tengamos, para poder dar atención, debemos tener una persona afectada. Y eso ha sido algo que de pronto ha dilatado un poco la atención de la problemática de la población, porque nos llegan una cantidad de quejas anónimas y si la medición la debemos hacer a nivel intradomiciliario y además de eso es para evaluar la posible afectación a la salud que pueda tener una persona, entonces debemos tener un afectado y ahí es donde se genera de pronto un poco de espacio y la no atención de la problemática de la población, pero es por no contar con los datos. Bueno, doctoras, en estos últimos minutos que tenemos de programa, por favor regálenos unas recomendaciones para una buena higiene auditiva. Doctora Saldarriaga. Yo diría que
en lo posible, tratar de disminuir los niveles de ruido al cual nos estamos exponiendo, utilizar protectores auditivos si vamos a estar expuestos a ruidos muy largos o prolongados, no meterse copitos a los oídos. Insisto en eso, que no tiene nada que ver, pero sí con el ruido. Sobre todo cuidarnos un poquito de los niveles de ruido al cual nos estamos exponiendo o utilizarlo con protección auditiva. Carolina, ¿alguna recomendación? La recomendación es, sobre todo, yo no sé, al asistir a los establecimientos, o sea, si yo soy un usuario, yo podría exigirle al establecimiento que no me exponga a esos niveles de ruido tan altos y tan prolongados. Y lo otro es, de pronto, buscar un poco de direccionar, saber a qué entidad me debo dirigir cuando tengo algún tipo de problema. Saber que si tengo un problema de convivencia ciudadana, voy con inspecciones de policía. Si tengo un problema que tengo el ruido en mi casa, puedo ir hacia la Secretaría de Salud. Y si el ruido es ruido ambiental, hacia las autoridades ambientales, que son quienes lo atienden. Carolina, ¿tú nos puedes por favor regalar esas líneas telefónicas y correos para poder llamar y hacer las denuncias respectivas? A través del área metropolitana, cuando es ruido ambiental, se hace a través de la página del área metropolitana, que es www.metropol.gov.co, y para la atención de la Secretaría de Salud a través de la línea única 444 4146. 44-44-144 para que nos quede más fácil. 44-44-144. Carolina, muchas gracias. Con mucho gusto. Doctora Saldarriaga, gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarme, muchas gracias. Terminamos por hoy, doctora Beatriz. Mañana, 3 de la tarde, Parque Biblioteca España. A las 11 no estaremos, a las 3 de la tarde en directo. Tema. Vamos a hablar sobre cómo y en dónde funciona la unidad móvil para la esterilización de perros y gatos de la Secretaría de Salud de Medellín. Mejor dicho, el asunto. La gran cantidad de preguntas de ustedes por Twitter y Facebook tienen que ver con esterilización, con vacunación para la rabia. Ese es el tema de mañana y de esa unidad móvil que está atendiendo y prestando ese servicio. 3 de la tarde los esperamos en Medellín Ciudad Saludable. Nos vemos entonces, sigan con la programación, el boletín de noticias, la emisión central de noticias a la 1 de la tarde. Aquí está la programación de Telemedellín para que nos acompañen mañana a las 3. Chao.